Hace pocos días el mundo de la ciencia se conmovió planetariamente por el anuncio de que había sido identificada la partícula de Dios. Aparentemente es un gran avance de la física, por lo cual recurrimos a un experto en temas de física, un ingeniero físico graduado en las mejores universidades del mundo, el ingeniero Carlos Montúfar de la Universidad de San Francisco de Quito. ¿Cómo está usted, ingeniero Montúfar? Buenos días. Gracias, Jorge, un gusto estar aquí. Aunque suene contradictorio, ¿qué diablos es la partícula de Dios? Totalmente. Sí. Realmente el nombre de la partícula en inglés se llama la maldita partícula. O sea, es una partícula diabólica en realidad. La diabólica partícula de Dios. La diabólica partícula de Dios. Y el nombre viene porque Leon Lederman, un amigo nuestro aquí, que ha estado en San Francisco varias veces, lo escribió un libro sobre, y quería hablar del goddamn particle. En inglés eso quiere decir la maldita partícula. Y en los editores no cabe poner el nombre del libro con esa palabra y le quitaron el damn y quedó the God particle. Y hasta ahí es donde llegamos a Dios en esta partícula. No tiene nada de religioso, ni de místico, ni de ninguna otra contexto más allá de un descubrimiento puramente físico que puede parecerse al descubrimiento hace 2 siglos del electrón, que fue una partícula que en esa época también decíamos que es el electrón. Bueno, hoy día no podemos vivir sin la electrónica. Claro. O sea, es de tanta importancia. No, es importante, no, en el sentido de que en esa época se descubre el electrón, pero no sabía las maravillas. ¿Qué es esta? Sí, no es una partícula que le veo yo que va a tener una aplicación tecnológica, pero te explico de qué se trata, tal vez es lo mejor. La naturaleza que nosotros observamos, de lo cual estamos hechos, tanto la vida inerte como la vida con vida, está hecho de los elementos que vemos en la tabla periódica que estudiamos en el colegio, los elementos que Mendeleev nos enseñó en esa belleza de tabla. Y cuando Mendeleev hizo esa tabla, él no sabía que atrás de los elementos hay una estructura oculta, no sabía cómo se iban armando los elementos, así no, hasta el siglo XX, en el cual se descubre que los núcleos de los átomos tienen neutrones y protones y unos electrones alrededor, y no era nada más seguir armando más neutrones, más protones, y un elemento más complejo, hasta que se llenó la tabla. Supongamos que en esta tabla de Mendeleev, en un hueco en la mitad, un elemento no asomaba, no lo encontrábamos en la naturaleza. Sin embargo, la teoría decía que ahí tiene que estar. Esto es lo que pasaba con el bosón de Higgs, porque obviamente la tabla periódica ya está llena, está completa, sabemos todos los elementos, es una belleza. Claro. Entonces hay una tabla periódica más abajo, que es la que hace los protones y los neutrones. Esto se llama el modelo estándar. El modelo estándar es una tabla periódica más pequeña en el cual ya en vez de tener átomos tiene quarks y leptones. Esta tabla periódica se llenó en el 90 y pico con un descubrimiento en los laboratorios Fermi, donde Bruce Honeisen participó, encontrando el quark top. Entonces se llena. Famoso anuncio de los quarks. Entonces claro, queda la tabla periódica chiquita. Pero esa tabla periódica, que es parte del modelo estándar, tiene unas cosas adicionales que son importantes, que es cuál es el origen de la masa. ¿Por qué los objetos tienen inercia? ¿Por qué los objetos tienen pereza a moverse? ¿Por qué hay que empujar a un objeto para que se mueve? En el vacío. Entendemos que dentro del agua yo empujo porque hay resistencia del agua. Pero en el vacío, ¿por qué se oponen los objetos al movimiento? Peter Higgs en el año 63 propuso un modelo cuántico en el cual decía, sí, en el vacío hay un mar, que no es tangible, que cuando las partículas se mueven, se van chocando contra este campo, este mar del vacío que se llamó el campo de Higgs. Y eso hace que las partículas vayan chocando y vayan sintiendo resistencia. Y entonces ese es el origen de la masa. Porque de lo contrario había que poner el concepto de masa desde afuera. Las partículas tienen masa, no entendemos. Cuando hay un campo como el bosón de Higgs, como el campo de Higgs, siempre en la mecánica cuántica hay partículas asociadas con los campos. Y hay una muy fácil que es el que trabajas tú y todos trabajamos, que es los campos electromagnéticos, que es lo que enviamos todas estas señales. Hay el campo electromagnético, donde se mueven las ondas electromagnéticas. Entonces, debe haber algún tipo de onda de Higgs. Y estas ondas electromagnéticas hoy día se le conocen como fotones.
Entonces, la onda en este mar, en el vacío de Higgs, la partícula se llama el bosón de Higgs, la partícula de Higgs, la mal o bien llamada bosón, partícula de Dios. Para poder hacer fotones es fácil, ¿no es cierto? Hacemos todo el rato fotones, tú estás haciendo fotones en definitiva al transmitiendo... enviar señales a la nube. Pero hacer olas en el mar de Higgs, necesitas pegarle bien duro al mar de Higgs para que salpique un pedacito. Para eso hay los grandes aceleradores. El primero en Fermilab en Batavia, donde hubo los primeros indicios, donde trabaja específicamente Bruce Honeisen. Que sigue siendo profesor es asociado. Profesor nuestro, profesor principal, fundador también de la USFQ. Ahí sacaron la semana antepasada, el día domingo, un anuncio que ellos ya habían visto la partícula de Higgs. No es que se le ve como un fotón, porque la partícula nace, vive muy corto y se decae en otras, y hay que ir viendo las viñetas de la partícula y hacer el árbol genealógico para decir, nació de un bosón de Higgs. Ellos tenían una confiabilidad no muy alta estadísticamente, pero ya era una evidencia que esta partícula existía. Luego, en el acelerador de CERN de Ginebra, que tuve el gusto de ser invitado hace unos 6 meses y conocer hasta el detalle, tienen energías muchísimo más altas que las que tenían en Batavia, en Illinois, y chocaron 2 protones casi a la velocidad de la luz, y ahí sí anunciaron que han visto ya el bosón de Higgs con una confiabilidad de 99.999%. Entonces, queda el modelo estándar, esa ficha que faltaba para que todo esté bien bonito, ya está ahí. Ahora, eso es un descubrimiento, un hallazgo, una identificación que les permite a ustedes, los físicos, entender el mapa completo, o puede tener potencialmente aplicaciones prácticas. A ver, saber qué puede haber de un descubrimiento como esto y una aplicación práctica es difícil predecir. Hay aplicaciones laterales muy prácticas que provienen del hacer el experimento, y eso lo usamos todo el tiempo. Análisis de señales, en CERN se inventó la web por necesidad de compartir información, ahí nace el famoso Internet. Hay aplicaciones médicas que están saliendo hoy día con estos detectores, porque es un choque con unas partículas tan chiquitas y alguien tiene que detectar. Estos detectores hoy día se usan en las resonancias magnéticas, en todo ese tipo de cosas. Entonces, de la partícula per se, este rato no te puedo decir si hay o no hay, pero de tecnología, de esto definitivamente ya hay y seguirá habiendo, porque se encuentra la partícula de Higgs, y ¿qué vamos a querer hacer? Chocar más rápido para ver si hay algo más que no sabemos, si hay algo más allá del modelo estándar. O sea, es fascinante. Pero lo más fascinante de todo es, primero, que esto es un esfuerzo del ejercicio de la libertad individual. Sin eso, esta partícula no asomaba. Es un ejercicio de la libertad de comunicación de 10.000 físicos e ingenieros que trabajaron en encontrar un evento. Entonces, es un país sin fronteras, sin idiomas, que es la comunidad científica, en el cual todo el mundo aporta, independiente de sus pensamientos, a una meta que es seguir entendiendo el universo. Entonces, eso es lo fascinante. Lo fascinante de estos descubrimientos son, aunque esta es una colaboración de 10.000 personas, pero es un descubrimiento de individuos, no de estados, no de gobiernos. Sí se hace la ciencia. La ciencia se hace si uno ve la historia de la ciencia, no va el nombre de un país, sino no va el nombre de personas, que Franklin, que Einstein, que etc. Aquí es el nombre con 10.000 apellidos, ¿no es cierto? Entonces, lo lindo es que aquí la San Francisco participó en esto. Claro, es un gran éxito de ustedes como universidad. Claro, Bruce, muy activo en el tema de Fermilab, y él tiene otro descubrimiento que está todavía, no hay mucha evidencia, porque si es otra cosa tan importante como esto, que si se da, es un descubrimiento más espectacular inclusive que del bosón de Higgs. Tenemos Edgar Carrera, que es un joven profesor nuestro, que
es investigador justamente en CERN, que también ha participado. Tenemos Carlos Marín, Guillermo Hernández, hay un chico de la Politécnica, Uniceba, tenemos este rato dos jóvenes de pregrado en CERN, aprendiendo. Tengo un profesor del colegio menor. Les mandamos a ciegas y llegaron en la mejor época de estar en CERN. Y la otra cosa fascinante es que todo este descubrimiento es para explicar sobre el 4% del universo, porque el resto, 75, 76, está dividido entre materia oscura y energía oscura. Entonces ahí tenemos toda una física para ir descubriendo. Tal vez con más energías el bosón de Higgs podrá dar algún indicio de qué es eso, no se sabe. También hay otra parte de la física que no entendemos, o por lo menos entendemos, pero no cuaja en el modelo estándar, que es la gravitación. ¿Por qué las cosas se caen? ¿Por qué se atraen las cosas? De lo que hizo Einstein a la mecánica cuántica no hay un enlace. De pronto por aquí vamos aprendiendo qué pasa con la gravitación, porque uno de los sueños de la física es la gran teoría unificada, y la gravitación nos elude. Entonces todavía hay muchas cosas fascinantes. Yo digo a la juventud, esta es la época para estudiar física, ¿no? La física no se ha cerrado, porque antes se decía, no, ya se cerró la física, vayan a estudiar otra cosa. Claro, con Newton se cerró, con Einstein se cerró. Sí, se cerró. No, sigue abierta. Con este capítulo que se cierra, se abren libros muchísimos. O sea, la partícula de Dios cierra un capítulo, pero al libro le faltan muchos capítulos más. Sí, no sé, inclusive lo bello es que sabemos que el libro tiene más capítulos, pero no tenemos idea de qué son, ni qué tan grande es el libro. De pronto es una hoja más, de pronto 1.000.000 de hojas más, o de pronto ya no hay más hojas y no podemos averiguar más. Entonces, esto cierra otra cosa importantísima. Es esa ingeniosidad del ser humano entre el ser el físico teórico y el físico experimental. No puede haber el uno sin el otro. Entonces, la mecánica cuántica de partículas, se llama Quantum Chromodynamics, es un producto de la física teórica, pero que va en mano con la física experimental. Entonces, el bosón de Higgs es una predicción teórica que ahora se lo comprueba con la física experimental. Pero ¿qué es lo que pasa? La física experimental de repente saca cosas que no concuerdan mucho con el modelo teórico, entonces hay que componer el modelo teórico. Pero con esto, el modelo estándar está consolidado. O sea, es un gran avance de la física. Un gran avance. Es como cerrar la tabla periódica. Ya, aquí está, no cuestionemos más, pongamos en los colegios la tabla periódica. Pero eso no quiere decir que ahí terminó la física. Claro. ¿Ah? Terminó un capítulo de la física. Terminó eso, lo entendemos, a cierto nivel. Es un hallazgo luminoso. Luminoso, sí. Por eso es que era tan elusiva por más de 50 años. Pues que no habían los microscopios suficientemente fuertes para poder tener evidencia de esta existencia de esta partícula. Ingeniero Montúfar, muchísimas gracias. Hasta yo he entendido más o menos de qué se trata esto. Lo difícil de la física es tratar de explicar algo que uno no entiende. No, pero se nota que usted conoce el tema muy a fondo y nos lo ha puesto en palabras que todos podemos entender, y creo que es importante que todos tengamos la curiosidad de estos temas de la ciencia. A veces nos enredamos demasiado en temas mundanos, de la política, de temas de todos los días. Esto tiene esa cosa fascinante, ¿no? Y que con Dios no tiene nada que ver esta partícula, es simplemente una coincidencia del hombre. Perfecto. Pero no estuviera en esta entrevista o en las entrevistas que he tenido si no hubiese llamado a la partícula de Dios. Si alguien anunciaba, se descubrió el bosón de Higgs, pasaba desapercibido. Claro. Pero llamado a la partícula de Dios genera una curiosidad especial. Una curiosidad que es buena. Va a haber que siempre poner algún nombre así místico, llamativo. En todo caso, ha sido muy bueno que le pongan ese nombre, porque ha hecho que todos tengamos curiosidad de saber qué es y entender de qué se trata, y aprender todo lo que hemos aprendido en estos días en entrevistas como la que acabamos de hacer. Gracias, ingeniero Montúfar. Buenos días. Sergio. Carlos Montúfar, de la Universidad San Francisco de Quito.